Hola amigos, bienvenidos a su canal Por una Nueva Humanidad. En esta ocasión nos toca hablar sobre cómo alcanzar la felicidad, ¿no? Y dejar atrás el sufrimiento, que es algo que todos deseamos en el fondo de nuestro corazón, pero que pocos nos atrevemos a buscar herramientas, a buscar conocimientos, a buscar pautas y comprensiones que nos permitan ir dejando atrás nuestro sufrimiento para alcanzar nuestra felicidad. Este es un tema muy coligado al tema del sentido de la vida, de la razón de la existencia del estar aquí ahora, pero también está muy coligado a lo que es el propósito de las relaciones, el propósito que le da Dios a este universo físico relativo y dual y sobre todo al planeta, ¿no? Que es el que nos sirve como campo contextual para llevar el concepto y la experiencia más elevado de nosotros mismos, o el concepto más elevado, perdón, de nosotros mismos a la experiencia, ¿no? Que ese es el mismo sentido de la vida, ya que si vemos la vida, estamos viviendo el sinsentido de la vida y por eso estamos más que nada en sufrimiento, en caos, en cuestiones disfuncionales en todo sentido, que en lo opuesto, ¿no? La vida en este sentido nos revela que no estamos viviendo bajo el verdadero sentido de la vida, sino que al obrar de manera inconsciente y al estar la mayor parte de los seres humanos dentro de una inconsciencia colectiva global, durmiendo el sueño de la conciencia de ese mismo grado, de ese mismo índice, que aproximadamente se dice que hay en una escala del 0 al 100, un 90 a un 95% aproximado de una inconsciencia colectiva global y una inconsciencia espiritual en ese mismo grado, ¿no? Por lo tanto, imaginaos el número de personas o de almas encarnadas en este mundo que han olvidado el sentido de la vida, la razón de la existencia, han olvidado el propósito de lo que llamamos planeta, ¿no? Que es el que nos sirve como ese campo contextual para llevar, como dije anteriormente, el concepto más elevado a nuestra experiencia. Y si hablamos del propósito de nuestras relaciones, es el mismo, ¿no? Que el tema está muy coligado, de hecho, porque el propósito de las relaciones es igual, ¿no? Experimentarnos como seres viviendo en unidad, en armonía, en paz. Por eso se dice que cuando hemos olvidado el verdadero propósito que se oculta detrás de toda relación, no podemos experimentarlo, y que por ello las relaciones son una oportunidad constante que constantemente nos invitan a crear, desarrollar o a concebir, a crear, experimentar las más elevadas facetas que tenemos sobre nosotros mismos, llevar una inmersión cada vez mejorada de nosotros mismos a la experiencia, ¿no? Pasar de quienes no somos a quienes realmente somos. Y en ese proceso desarrollamos nuestros sentimientos, transformamos el egoísmo en amor, y a eso es lo que llamamos evolución, autorrealización y salvación dentro de un contexto de espiritualidad, que es el propósito de la vida, que es el propósito de lo que llaman palabra de Dios dentro de un contexto religioso, pero dentro de un contexto espiritual vendría a ser palabra de amor, y entonces la palabra de Dios viene a tener el mismo propósito y significado, que es traer un cielo a la tierra, y para ello pues tenemos que trascender nuestro egoísmo en amor, ¿no? Nuestra impaciencia en paciencia, nuestra imprudencia en prudencia, y así sucesivamente, ¿no? Pasar de una polaridad de lo que no somos, del dormir al despertar, del no ser al ser, de una distopía de vida a una utopía, ¿no? Eso es ya traer el cielo a la tierra. Y en esta ocasión, pues nos toca hablar sobre cuál es el secreto para alcanzar la felicidad. Y dentro de este tema vamos a, que es la mayor aspiración, ¿no? Del ser humano, pero pues realmente es una aspiración que se encuentra a un nivel inconsciente o subconsciente, porque todavía no trabaja, no busca las herramientas, como decíamos, para alcanzar la verdadera felicidad, que es una felicidad pues duradera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos ofrece esta ocasión la literatura canalizada con respecto a este tema, en este caso desde lo que sería el libro Las leyes, la ley del amor, del escritor, conferenciante y doctor en ciencias químicas Vicent Guillén, ¿no? En el desarrollo de este tema vamos a abordar la cuestión principal, que es cuál es el secreto para alcanzar la felicidad, cuál es el camino a seguir si queremos alcanzar esa felicidad. Si cada ser humano intuye que esto es así, ¿por qué todavía la humanidad no alcanza la felicidad?
entre la cuestión de amarse a sí mismo y amar a los demás, que todas estas cuestiones están coligadas al tema de cómo alcanzar la felicidad. Entonces, en esta ocasión, pues en la página, desde este tema se empieza a abordar desde lo que es la página 14, y en esta parte Vicent Guillén, que es el autor del libro La Ley del Amor, pregunta al personaje de Isaías, como ya hemos estado diciendo en anteriores videos, que Isaías aquí, el personaje bíblico, pues viene a dar las preguntas, a las respuestas a todo tipo de preguntas que hace Vicent Guillén. Entonces vamos a ver qué nos dice, ¿no? Cuando Vicent formula la pregunta a Isaías, ¿cuál es el secreto para alcanzar la felicidad? Isaías responde, amar, dice, pero esto no es ningún secreto. Cada espíritu, es decir, cada ser humano conoce e intuye que necesita amar para ser feliz. Dice, todo su proceso evolutivo gira en torno a este objetivo, desarrollar la capacidad de amar para ser feliz. ¿Qué es lo que propone dentro de las leyes espirituales? Que es el primer libro que escribió Vicent Guillén, y se los recomiendo enormemente, tanto el libro Leyes Espirituales como este libro Ley del Amor. En ese libro nos habla sobre que la ley evolutiva o la ley del amor nos dice que el destino de los espíritus o almas encarnadas es evolucionar de forma indefinida y para siempre, y que la transformación del egoísmo en amor o de cualquier elemento, manifestación, aspecto del temor al amor es lo que llamamos evolución, autorrealización y salvación. Y habíamos puesto algunas analogías al respecto, ¿no? Entonces también nos dice que sin amor, sinónimo de Dios, no hay evolución, no hay sabiduría ni felicidad, y que es por ello que es tan importante desarrollar nuestra capacidad de amar para evolucionar, salvarnos o autorrealizarnos, y de esa manera ser felices, ¿no? Que es el propósito fundamental dentro de las religiones organizadas de lo que llaman palabra de Dios, pero que esta pues se encuentra muy contaminada y por lo tanto no cumple con la función principal que debería de cumplir lo que llaman palabra de Dios. Pero bueno, esto no nos incumbe en esta ocasión, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, que amar, que no es ningún secreto, que tenemos que desarrollar nuestra capacidad de amar para ser felices, Vicent pregunta nuevamente, ¿y cuál es el camino a seguir? Quiero decir, si queremos avanzar en el amor, ¿por dónde empezamos? Dice Vicent a Isaías. A lo cual Isaías responde, el camino empieza por uno mismo y continúa con los demás. Es decir, que hay que amarse a uno mismo para poder amar a los demás. Y de hecho las relaciones, como habíamos dicho anteriormente, son esa oportunidad constante. No hay nada más maravilloso que nuestras relaciones para poder desarrollar este camino de amarse a uno mismo y amar a los demás. Entonces, nuevamente toma la palabra Vicent Guillén y formula unas preguntas a Isaías, formula una pregunta y le dice, ¿y si cada ser humano intuye que ese es el camino, por qué no hemos conseguido alcanzar todavía la felicidad? O sea, como humanidad, ¿no? Como un colectivo. Mi impresión, dice, es que hay muy poca gente en el mundo que pueda decir que es feliz. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como hay muy poca gente en el mundo que puede decir que tiene 10 o 7 o 10 amigos. De hecho, algunos llegamos a analizar, a reflexionar sobre ello y nos damos cuenta que no tenemos ni solo uno, y los que pues están muy privilegiados tienen uno, ni se diga dos o tres. Ya con un amigo que se tenga, pues ya es una gran ventaja, ¿no? En un mundo donde las manifestaciones y aspectos del amor son muy poco comunes, la amistad, la empatía, la prudencia, la generosidad, la sensatez, todas las cualidades, las virtudes, los dones del Espíritu Santo son manifestaciones del amor, ¿no? Por eso son manifestaciones de una verdadera experiencia de vida. Entonces, una vez dicho esto, de que por qué no hemos conseguido alcanzar todavía la felicidad como humanidad, y cuál es el camino, ¿no? Que se intuye para llegar a eso, Isaías responde que no penséis, dice, que es un camino sencillo ni breve. En el proceso, dice, de amarse a uno mismo y de amar a los demás, hay diferentes etapas que hay que recorrer para poder llegar a la meta final. Dice que sería el amar incondicionalmente a cualquiera como a uno mismo. Jesús lo resumió, dice,
resumió esto mismo en un mensaje muy sencillo pero profundo cuando dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un camino que implica vivir muchas experiencias a través de innumerables encarnaciones, y el trabajo es doble, dice, porque por un lado tenemos desarrollo de los sentimientos y por otro lado tenemos el desarrollo, la eliminación del egoísmo. Es el desarrollar nuestros sentimientos y eliminar nuestro egoísmo. Ese es el proceso, ¿no? En la medida que hacemos en la primera parte, la otra parte se va complementando, ¿no? Porque al ir, pues, desarrollando nuestros sentimientos, por implicación estamos eliminando nuestro egoísmo, ¿no? Es como hablar de la suma del egoísmo en amor, es lo que llamamos evolución, y que lo que provoca el sufrimiento, el caos o cualquier disfunción en el mundo o en el núcleo de la experiencia humana en cualquier ámbito o sentido, no es nada más que nada menos que la ausencia de amor en leyes económicas, políticas, en cuestiones sociales. No importa, ¿no? Hay una ausencia de valores, hay una ausencia de amor, hay una ausencia de amistad, hay una ausencia de empatía, hay una ausencia de comprensión, y todo ello y mucho más pues origina pues los problemas, las disfunciones en cualquier ámbito o sentido de vida, ¿no? Entonces, Maestro Jesús nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es un camino, como dijo Isaías, que implica innumerables encarnaciones. Mucha gente no cree en la reencarnación y está en todo su derecho, ¿no? En esta información, como en todas, solo quédate con la información que realmente sientas relevante, ¿no? Entonces, después de ello, hablamos que el proceso consistía en el desarrollo de los sentimientos y en la transformación del egoísmo en amor. Y anteriormente hablamos de los diferentes niveles de egoísmo desde el punto de vista espiritual, desde la etapa de vanidad, del orgullo y la soberbia, y cómo se manifiesta el egoísmo en cada una de estas etapas. Ahora me gustaría que profundizáramos, dice Isaías, en el desarrollo de los sentimientos, de cómo estos se van desarrollando paulatinamente desde uno mismo hacia los demás, empezando por las más allegadas hasta los que no tienen ni un vínculo especial con nosotros. Hablaremos, dice, del amor de pareja, el amor de familias entre padres e hijos y de las relaciones humanas y sociales. Analizaremos, dice, cómo el egoísmo se infiltra entre los sentimientos y los adultera, causando verdaderos estragos, confundiendo a los seres humanos y apartándolos del camino del amor y la felicidad. El egoísmo, dice, es el mayor enemigo del desarrollo del amor y tiene muchas ramificaciones. Si no las conocemos, podemos torcer nuestra evolución hasta el punto de que podamos llegar a creer que estamos amando cuando en realidad estamos dejándonos de llevar por formas de egoísmo disfrazadas de amor, como si de un lobo cubierto de piel de cordero se tratara. A esto Vicen pregunta: ¿pero qué es amarse uno mismo? Actuar con la libertad, responde Isaías, de sentimiento. Actuar con libertad de sentimiento, es decir, reconocer las necesidades afectivas propias y los sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de la vida, para que las decisiones importantes de la vida sean tomadas desde ahí, desde los sentimientos. ¿Y qué es amar a los demás? Ya para cerrar este tema, ¿no? Vamos a hablar sobre qué es amar a los demás. Sentir a los demás, responde Isaías, como a uno mismo. Cuando uno siente al otro como a uno mismo, siente la felicidad del otro tanto como la suya como la propia, y percibe el sufrimiento del otro como si fuera el suyo propio. Cuando una persona ama a los demás, desea la felicidad de los demás tanto como la suya, y se esfuerza tanto en ayudarles a alcanzar esa felicidad como para que sus acciones no los perjudiquen ni generen sufrimiento. Entonces, aquí concluimos, amigos, este tema de cómo podemos alcanzar la felicidad y trascender el sufrimiento, y las diferentes preguntas que pues se coligaron al tema, ¿no? Que también fueron desarrolladas. Nos vemos en un siguiente video. Como te he dicho siempre, si gustas apoyarme, no te olvides de suscribirte, de darle un like y de comentar, ¿no? Y simplemente nos vemos en un siguiente video. Hasta luego, amigos. Muchas gracias.